Sean bienvenidos de nuevo a su programa Camino hacia la Integración. Mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. El día de hoy tenemos como invitado especial al abogado Steven Dwyer. Él es de Linfield y él practica Derecho Migratorio. Desde el año 2000, él trabajó con las familias, tratando de mantenerlas unidas, manteniéndolas, empujando hacia adelante, y como trabajador social después se volvió abogado y él practica en la actualidad Derecho de Inmigración. Abogado Dwyer, bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Es un placer. Abogado Dwyer, queremos hablar con usted hoy sobre lo que ha sido su trayectoria y su experiencia trabajando con tantas familias. Pero me gustaría comenzar porque aquí todos en Estados Unidos tenemos una historia de antepasados que vinieron antes de nosotros. ¿Cómo es la historia de su familia brevemente viniendo a los Estados Unidos? ¿De dónde vinieron? ¿Hace cuántas generaciones? La mayoría de mi familia viene de Irlanda, okay. Creo que el padre de mi abuelo viene aquí en Nueva York y después pasó por Providence a empezar su familia allá. Entonces hace como 3 o 4 generaciones viviendo aquí como americanos. Y no sé, hace 3 o 4 generaciones, la vida de los irlandeses aquí en Estados Unidos era igual a lo que es hoy en día. ¿Era así de fácil o de pronto los irlandeses también encontraron algunas de historias de su familia, encontraron barreras, encontraron dificultades? Sí, fue bien difícil para ellos al principio. Había muchas veces cuando necesitaron pedir por un empleado o algo así, había muchos signs, dice que personas de Irlanda no pueden, ni perros pueden entrar. Era bien difícil. Para el padre de mi abuelo, él solamente tenía algunos años aquí. Él murió en la edad de 22 años del flu. Muy joven. Es difícil pensar hoy en día que cuando las personas de descendencia irlandesa están en todos los ámbitos políticos, en las artes, en todos los ámbitos muy bien posicionados en los Estados Unidos, que hace algunas generaciones también tuvieron que pasar por momentos de discriminación. Sí, pero ahora es bien diferente porque ya estamos asimilados de la cultura americana. Todavía hay costumbres, hay cosas que hacemos como lo tipo de alimento que tenemos, boiled dinners y corned beef and cabbage y cosas así. Es bien diferente ahora. Los días de no hay personas de Irlanda ni perros pueden entrar. Ya pasaron. Pasaron. Claro que sí. Exacto. Bueno, ahora nos gustaría que hablemos, cuéntanos por favor, ¿cómo llegó usted a practicar Derecho y por qué? Ok, bueno, yo empecé en la profesión de servicios sociales como en el año 2000 en esta área como trabajador social y en este momento yo estaba trabajando con familias y con los niños cuando había situaciones protectivas. Okay. En el equipo que trabajé fue la única persona que habló español. Entonces yo tenía la oportunidad de hablar con muchas familias y trabajar con muchas familias a tener el sentido de entrar en los Estados Unidos. Y eso es una cosa importante porque somos todos entre esta comunidad y eso fue la primera situación en mi vida profesional que entró allá. Pero también antes de eso, cuando yo estaba en la universidad, tenía la oportunidad de viajar a Santo Domingo por un semestre de estudios. Entonces, durante ese tiempo, me sentí mal algunas veces porque yo estaba en otro país, las personas no hablan inglés y estaba allá para aprender español. Pero había muchas veces que yo sentía incómodo, ¿okay? Pero había muchas personas en mi área que quisiera que yo sentí mejor, ¿okay? Claro. Yo traté de hablar español, aunque no hablo perfectamente. Hoy día no hablo perfectamente, pero yo trato de hacerlo.
y yo tenía el sentido de mucho amor. Fue muy amistoso, fue muy bueno en este momento. Se yo sintió regresé. Bienvenido, se sintió Exacto. acogido, sí. Y yo regresé a los Estados Unidos con el sentido de vivir en otro país. Okay. Con este sentimiento y con el trabajo que tenía como un trabajador social en esa comunidad, yo tengo bien fuerte en mi mente la manera de vivir en otro país. Entonces es importante de trabajar en esta área, creo. Claro. Entonces, cuéntanos por favor, desde su experiencia como trabajador social, después como abogado, ¿cuáles son algunos de esos principales mitos, digamos, que las personas nacidas acá creen sobre la población latina y la población inmigrante? ¿Cuáles son algunas cosas que la gente generaliza, que dice, oh, todos los latinos o todos los inmigrantes son esto o aquello, y que son, de acuerdo a su experiencia, falsas? Ok. La cosa más grande es la palabra ilegal. Okay, muchas personas pueden encontrar una persona latino y dice, oh, esa persona es ilegal. Nadie es ilegal. Eso no es la palabra correcta para explicar esta situación. Son indocumentados, okay, o dice que no tiene papeles, no son ilegales. De estar aquí en este país sin papeles no es un crimen, no es ilegal en la misma manera de el abuso físico o de vender drogas o cosas así. Hay varios niveles. Y eso mito, como dice, es que todo el mundo es ilegal, aunque tenga papeles o no. Eso es la cosa más grande, exacto. ¿Y la Constitución protege a las personas así sean indocumentadas? Sí, tiene protecciones de estar aquí. Tiene algunos derechos, aunque tenga papeles o no. Hay derechos de due process, hay derechos de igualdad, okay, según el Amendment 14 de la Constitution. Claro. Bueno, gracias por esos ejemplos. Ahora, hay un año clave en cuanto a las reformas migratorias, y creo que hablamos en algún momento 1965, cuando se hace una gran reforma sobre las leyes en este país. Se comienza a ver la llegada mucho más de personas migrantes a este país de no origen europeo. ¿Puede hablarnos un poco sobre lo que causó el efecto de esas leyes, ese cambio? Sí, para entender este cambio es importante también para entender la manera de inmigración antes de ese cambio de ese año. Voy a decir casi 70% de los inmigrantes en esta edad fue de 3 países en Europa y nada más. Una de las metas en las aplicaciones en esta edad fue para demostrar su país de origen. Okay? En este cambio, en 65 se quitó esta cosa y se cambió para dar entrada a los Estados Unidos para personas entre sus familias y también para poner más servicios en la arena de empleados. Y eso fue la gran cambio. Okay, en eso viene inmediatamente después de los derechos civiles en los 60s. En el área de inmigración, ese cambio de ley tiene el sentido de los derechos civiles para los inmigrantes. Ahora, es interesante que en los años 60, ¿cierto? La Revolución Cubana había pasado hace poco tiempo, y los Estados Unidos estaban en una guerra fría con la Unión Soviética, ¿verdad? Y muchos de los aliados de los Estados Unidos son los países latinoamericanos, el hemisferio de las Américas. Entonces me gustaría que entremos hacia el tema de lo que es el TPS, ¿cierto? Porque el TPS, ¿por qué se da el TPS? ¿Y qué tanto tiene que ver eso con que hay leyes, derechos humanos universales, de que si hay persecución política, violencia, que alguien le están genocidio en su país, que otros países
hasta cierto punto tiene una obligación de abrir sus fronteras. Vamos a hablar un poco de pronto de los orígenes del TPS y de la coyuntura, de los problemas que hay hoy en día con respecto a la administración Trump, que ha quitado las extensiones. Eso es una pregunta bien importante hoy día. Al principio, los programas de TPS vinieron de los guerras civiles como en El Salvador, o había otras cosas en otro país como en Haití. Pero al principio estaban temporal, ¿ok? Porque fíjense, el guerra civil, ¿ok? Claro. Eso no duró por 100 años, no está pasando ahora mismo. Entonces la protección de TPS, porque estaba temporal, esa administración piensa que no necesitan seguir con esta área para siempre, exacto. Y eso fue la manera de hacerlo principal, ¿ok? Pero ahora, ¿qué hacemos? Porque tenemos personas en este país legal, con documentos, con papeles, que en un minuto no tiene su derecho de estar aquí porque la administración está cancelado. Fue cancelado este TPS. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchas áreas que pueden cambiar su estatus, ¿ok? Si todavía es un país que no está saludable, que no está bien, que pueden regresar, como El Salvador, o Honduras, o Haití, podemos averiguar como un abogado o otro abogado en la comunidad. Hay otros tipos de remedios, como el asilo, o de withholding de removal, o para obtener un visa familiar. Claro. Okay? Hay muchas maneras que podemos hacerlo y necesitamos averiguar en cada uno. Cada caso es particular, claro. Exacto, cada caso es particular y hay remedios que podemos conseguir. Entonces, hay ¿qué tanta claridad hay en este momento con respecto a lo que de pronto el gobierno vaya a hacer con respecto al TPS? El TPS para, digamos, en el caso de El Salvador, es diferente al caso de Haití. Es diferente, sí. Es una cosa bien política y eso es el problema, lo siento, en practicando ese tipo de ley, porque eso puede cambiar en un momento según cosas políticas. Claro. Okay. ¿Qué puede hacer la gente, digamos, las personas que están con esta protección temporal, que están pensando, bueno, me queda un año para estar en el país? ¿Qué hago? ¿Vendo mis cosas y me voy? ¿O sigo aquí con mis hijos, estableciéndome, tratando de poder quedarme acá? ¿Es difícil decir? Hay muchos tipos de remedios que podemos averiguar en cada caso. Como cuando hay personas que tienen hijos que estaban nacidos aquí, es posible que podemos pensar aplicaciones según ese derecho de quedar aquí o dejar aquí. Pero hay que tener situaciones más difíciles que normal, porque uno de los problemas, una de las preguntas que tienen es para entender si pueden quedar aquí o pueden viajar a este país con toda la familia. Eso es el problema. Si todas las personas no pueden viajar juntos por cualquier razón, porque tiene problemas médicos o porque tiene problemas en educación que no pueden obtener servicios en su otro país, hay que quedar aquí porque eso es ciudadano. El niño, la niña está ciudadana. Y cuando vienen a otro país no pueden recibir los mismos servicios. Y hablando de niños, ¿verdad? Nacidos acá o que son americanos, esto nos lleva al siguiente tema, que es el de DACA, ¿cierto? Y los Dreamers. Prácticamente muchos o la mayoría de estos hoy jóvenes adultos,
no conocen otra realidad que los Estados Unidos. Y este es su país en todo, excepto en que tengan un documento que lo diga. Y hay apoyo mayoritariamente, la mayoría de ambos partidos están apoyando que haya una solución para los jóvenes, para las personas con DACA. ¿Qué opina usted al respecto de esto? ¿Por qué se está demorando tanto el gobierno en llegar a una solución? ¿Y qué solución podrá haber con respecto al DACA? Bueno, hay varios biles aquí en el Senate, en el Congress, que están hablando acerca de esa cosa exactamente. Es posible que podemos recibir un remedio de ese problema de DACA. Todo el mundo entiende que es un problema, que necesitan servicios, que necesitan una manera de llegar y pueden vivir aquí. No estoy seguro cómo pueden pasar, porque hay varios biles ahora mismo. Pero yo creo que van a quedar en alguna manera el proceso de DACA. Ahora mismo podemos llenar papeles de DACA otra vez. Se puede renovar sus aplicaciones, aunque en el pasado Trump dice que no. Okay? Ese problema pasó por la corte y un juez dice que no pueden cambiarlo ahora mismo. Claro. Abrió eso otra vez de nuevo. Ahora mismo pueden llenar aplicaciones. Qué bueno. Y yo creo que es bien importante de hacerlo ahora mismo, si pueden, porque las aplicaciones pueden cambiar, la manera de pedir por este remedio pueden cambiar. Entonces, háganlo ahora. Ahora, abogado Dwyer, ya hemos hablado sobre el tema de DACA y del TPS, que me imagino que usted ha tenido bastantes clientes que están tratando de solucionar su estatus migratorio, sea por TPS o que tengan el DACA en la actualidad. Pero me imagino que de allí usted ha aprendido, ha visto historias de personas que, con excepción de que no tienen ese documento, uno podría decir que son ciudadanos admirables, que hacen una labor, que aman su país, que dan lo mejor de sí. La mayoría de personas están en esa realidad, personas de bien, personas trabajadoras, que están o qué tanto hay de personas que de pronto sí tienen algún récord criminal y están tratando de sacar beneficios de migración bajo suposiciones o bajo mentiras, de pronto así los políticos que realmente no lo hay porque... Ok, sí. Entiendo. Bueno, hay personas malas en cualquier comunidad. Hay personas que están tratando de sacar todo lo que pueden de la comunidad, pero la mayoría de la gente en que trabajo son personas amistosos, son... trabajan duro para mejorar, quieren pagar sus impuestos para mejorar la comunidad, además de su propia vida. Y eso es un problema que yo ando todo el día hablando que yo soy un abogado de inmigración y personas dicen muchas veces, oh, tú ganas dinero de... inmigración ilegal. No. Yo gano dinero, yo trabajo en inmigración legal. Personas vengo conmigo para empezar un proceso legal. Claro. Y son personas buenas que tienen familias, que lo aman, sus familias, y que quieren estar en este país, que aman de vivir en este país, porque hay mucha oportunidad para esas personas. Es bien diferente de la cultura del país que viene, y son todos trabajadores bien duros. Ahora, esto nos lleva al tema que es relacionado sobre los aproximadamente 12 millones de inmigrantes que se consideran que están indocumentados en este país. Y si bien hemos visto que la situación para las personas con TPS se ha complicado, la situación para personas con DACA se ha complicado. Y bueno, yo sé que muchas de estas personas tal vez con DACA caen dentro de los 12 millones, pero
pero sin embargo hay millones de personas que su estatus está indeterminado. ¿Qué posibles soluciones cree que vaya a haber alguna solución bajo este gobierno para de pronto darles algún camino, alguna esperanza a estos millones de personas que están buscando una vía? Eso es la pregunta bien grande, bastante grande, ¿ok? Y no estoy seguro si puede pasar algo según esta administración, porque estaban tratando de hacerlo hace 40 años, había mucho tiempo. La realidad es el proceso de inmigración en este país está roto, no sirve bien, hay muchos problemas que necesitamos arreglar. Un ejemplo, si una persona quiere venir aquí de México, okay, no tienen familia aquí, necesitan llenar los papeles. Esa persona que quieren venir aquí de México necesitan esperar más de 20 años antes de que puedan recibir un visa. ¿Okay? 20 años. Es mucho. Es demasiado. En esta situación, si está viviendo en pobreza o si hay violencia entre su comunidad, necesita algún tipo de apoyo. ¿Okay? Y para hacerlo legal o en la manera de obtener los papeles, esperar 20 años no es posible. Entonces necesitamos cambiar esta manera de seguir, de conseguir visas de algunos países. México, como los Filipinas, India, en China, hay demasiado tiempo que necesitan esperar. La pregunta es que si pienso o si creo que había un cambio en el futuro. Y espero que sí. Pero había demasiado trabajo en el gobierno de hacer este tipo de apoyo. Sí. Y no estoy seguro. Sí. Ahora, hablemos un poco sobre lo que es ser indocumentado, ¿cierto? Tiene muchos retos. Y uno de los retos que tiene es que según estudios, las personas que son indocumentadas tienen la tendencia a reportar menos a la policía cuando son abusados o los crímenes. Contrario a lo que se dice de que las personas indocumentadas están cometiendo crímenes y que la mayoría comete crímenes, se ha demostrado según estudios que, por el contrario, tienden a estar involucrados en menos crímenes, porque ser involucrado en un crimen puede significar deportación, pero también que tienen mucho menos la tendencia a reportar crímenes así sean abusados por ese miedo. ¿Usted ha visto eso en su práctica como abogado, que hay ese temor a reportar cuando los mismos inmigrantes indocumentados son abusados? Sí, pero la realidad es cuando una persona está abusado, o sea, que son víctimas de un crimen o cosas así, de estar víctimas, pueden conseguir papeles, ¿ok? Si reportan que son víctimas de un crimen, y cuando hablan con la policía, cuando hablan con la juez, entre este crimen como víctimas, pueden conseguir algún tipo de visa que se llama el U-Visa, ¿ok? Porque está trabajando con la policía para mejorar la situación, para reportar los crímenes, ¿ok? Y eso es una manera de recibir papeles. Entonces, nadie debe tener temor. Sí. Exacto. Que no es necesario de tener miedo, porque hay apoyo de esas personas. Qué bueno. Bueno, abogado Dwyer, nos quedan pocos minutos, pero me gustaría preguntarle, ya para terminar, ¿cuál es uno de esos temas que genera más confusión dentro del tema de la inmigración? En algún momento en nuestras charlas hablamos sobre esa confusión con la ley de los 10 años, perdón. ¿Nos puede explicar brevemente cuál es el asunto ahí, la confusión? Sí, eso es una confusión entre la comunidad. Pueden decir que tiene 10 años aquí, pueden recibir papeles, y eso no es la verdad. Si una persona está aquí sin papeles, que entró sin inspección, EWI dice en los papeles,
y queda aquí por 10 años y nunca había problemas con la policía, nunca había problemas con ICE. De estar aquí por 10 años es uno de los metas para conseguir un tipo de apoyo que se llama cancellation of removal. Okay. Que cancelen su deportación o que los remuevan del país. Sí, para cancelar el proceso de deportación. Okay. Pero para cancelar el proceso de deportación, hay que estar en el proceso de deportación. Sí. Entonces, eso es un poco diferente. No pueden cancelar deportación si no hay un proceso. Claro. También hay otra cosa que se dice, es la ley de 10 años después de deportar y salir de este país, hay que esperar 10 años antes de regresar. ¿Okay? Y esos son dos partes en la misma regla. Hay que esperar 10 años para Hay que esperar 10 años. Por ley. Por ley. Okay. Pero la cosa, como ya expliqué, de estar aquí por 10 años, solamente si cabe en otro sistema de cancelar, hay que estar en proceso de deportación. Bueno, qué bien. Okay. Gracias por esa aclaración, porque es importante y sé que este tema en particular a veces genera mucha confusión. Entonces, ya para terminar, abogado Dwyer, ¿nos podría decir cuál es su mensaje a la comunidad latina inmigrante con respecto al futuro? ¿Qué cosas, cómo vivir su vida para seguir hacia adelante, cultivando acá lo que es los aportes que le damos a la cultura americana y poder en unas cuantas generaciones sentirnos totalmente integrados y orgullosos de los aportes que le damos a este país? Sigan luchando para sus familias. No tienen miedo a hablar con personas en la comunidad que pueden ayudar. Hay servicios legales que pueden conseguir gratis o con precios rebajados si necesitan algo así. No tienen miedo porque hay servicios, tienen derechos. No estamos solos. No están solos. Claro, okay. Hay personas que quieren trabajar en esta comunidad para asegurar la comunidad, para asegurar nuestras familias como vecinos. Hay muchísimas personas igual que yo en la comunidad. Bueno, abogado Dwyer, ha sido realmente un placer tenerlo acá en el programa. Gracias por el trabajo que ha hecho como trabajador social y ahora como abogado, y por su trayectoria y por tratar de esforzarse en mantener nuestras familias y nuestras comunidades juntas. Gracias. Muchas gracias. Fue un placer. Gracias. Estimados amigos, les agradecemos por sintonizar este programa. Esperamos que nos sigan acompañando semana a semana y que contribuyan por medio de nuestra página de Facebook o de Twitter. Por favor, mándenos sus preguntas, sus comentarios. Les esperamos la próxima semana aquí en Camino hacia la Integración. Muchas gracias. Very good.